Bautista a unas personas a preguntar si él era el Mesías o había que esperar a otros, y le contesta el Señor Jesús: bueno, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los mudos hablan. Ves y dile, ¿verdad?, que el reino se ha acercado, ¿verdad? Y tenemos que creerlo. Yo titulé este mensaje: la fe como la puerta al poder de Dios. Ya hemos antes estudiado esta palabra y escuchaba después al pastor que nos decía: bueno, es que un mismo texto tiene muchas interpretaciones y muchas enseñanzas, y qué valioso es que le pidamos la asistencia al Espíritu Santo y nos guíe y nos muestre qué es lo que quiere decirnos ahí. En esta lectura, hermanos, Dios usa la higuera para darnos una poderosa enseñanza. Vamos a, como decía, siguiendo al pastor Ángel cuando viene aquí, dice: primero vamos a romper el hielo porque no sabemos qué va a pasar. Entonces vamos a enfocarnos a poner nuestros corazones dispuestos a alimentarnos y a llevar esa provisión. Hoy tenemos que seguir plantando y haciendo crecer nuestra fe. Y digamos, como dijo, estaban el yerno y la suegra estaba muy malita, ¿verdad? Dice, pues ya estaba partiendo con el Señor, y el yerno, pues como quiera, digo, bueno, pues bueno que ya se va, pues después de todo, pero acá escondidito, ¿verdad? Y la suegra empieza a hablar en sus delirios y dice: veo una luz y veo el túnel. Dijo el yerno: pues ya, ¿verdad? Pobre yerno. Y luego dice la suegra: pero veo para un lado y veo una ventana con flores hermosas y la vida hermosa. Espérame, suegra, a ver, no se me distraiga, usted enfóquese en el túnel y siga la luz. Dice: bueno, ahora a romper el hielo y ya vamos a enfocarnos, hermanos, en lo que Dios hizo aquí con la higuera. Normalmente nuestro Señor Jesús usaba su palabra para bendecir, pero nos tenía que mostrar que también la podemos usar para maldecir. Y Él nos dio la enseñanza con esta higuera. Cuando se acerca y le habla y le dice: nunca coma nadie más fruto de ti. Hermanos, la reacción de la higuera, me imagino como un ser vivo, porque para Dios todo está vivo, todo tiene vibración. Fue algo muy duro de oír, ¿verdad? Tanto es así que le dolió hasta las entrañas y prefirió secarse. Pero se secó para que el Señor Jesús pudiera darnos la enseñanza, y a sus discípulos también. La única forma de ser salvo es poniendo nuestra fe en Dios y aferrarnos a Él durante la pérdida y el sufrimiento intenso. Vamos a tener una probadita de lo que nos enseña el Señor. Cuando una persona está padeciendo, le pedimos a nuestro cuerpo que se aquiete, que se ponga en paz, para que se pueda realizar esa restauración interna. Nosotros, si ustedes recuerdan, nuestro diseño original de Dios era que fuéramos inmortales, que fuéramos eternos. Caímos en pecado y cambiaron las cosas, pero nuestro cuerpo, aún en sus células, tiene ellos las órdenes de estarse restaurando. Y el más grande vestigio es nuestro estómago. Lo que rodea el cuerpo del estómago, su piel, se muere cada 2-3 días y se vuelve a ser nuevo. O sea, ya no es nuestro mismo estómago ahí, es nuevo y es nuevo. Por eso decimos que las bendiciones de Dios son nuevas cada día. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, con el libre albedrío que Dios nos dio, en lugar de usarlo para bien, nos vamos en contra y le dificultamos las cosas a Dios? Entonces los médicos, ¿qué hacen? Nos facilitan el hacer esa curación. ¿Cómo? Nos ponen sedantes, nos ponen algún medicamento que sea anestésico, que quitarnos el dolor, para que el cuerpo pueda restaurarse. Ellos facilitan la obra de Dios. Y cuando es un extremo y no pueden, porque nuestra mente está atravesada, está en contra, como dice, va en contra, va chocando con todos y no deja obrar, te mandan a dormir, te ponen en coma, hermanos.
para que tu cuerpo pueda restaurarse libremente. Entonces, qué pena que nuestra mente, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Pero Dios pensó, el hombre necesita libre albedrío para que escoja entre lo bueno y lo malo. Ya lo conoció, bueno, que escoja, y dijo, pues me va a escoger a mí. Y yo, no, perdón, tendemos a irnos al monte, como vamos para otra parte. Y claro, después regresamos y estamos ahí, Señor, perdóname. Pero qué importante saber en quién vamos a depositar esa aflicción en el Señor Jesús, porque es durante la pérdida y el sufrimiento intenso estar con Él. Dice, hay un médico en Europa que curó más de 1 millón de personas de cáncer, y él encontró que las personas estas, lo que les había provocado su cáncer era el desasosiego que tuvieron en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de un ser querido que no esperaban, y entonces no hallaron cómo curar eso, y así se quedaron, y sus células se volvieron superpoderosas para ayudarle, y ese es el cáncer, hermano. Nuestras células se hacen superpoderosas para ayudarte a resistir, pero tanto es así que hacen sus colonias y hacen un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Buscar ayudarlos a que la paz y la tranquilidad volviera a ellos y pudieran así ser curados. Entonces, curó a más de 1 millón de personas. Él buscó aliviar su sufrimiento, buscó aliviar su aflicción, y el cuerpo empezó a revertir eso malo, esa falta de oxigenación que tenía en el cuerpo. En esas partes del cuerpo donde se hace el cáncer falta oxígeno y se hace una especie de moho. Ese es el cáncer, ¿verdad?, que se va haciendo en colonia, y después agreden a las células buenas. Las quieren hacer también superpoderosas. Por eso, como son superpoderosas, batallamos para matarlas. Dios supo todo esto. Ahorita la ciencia está tratando de poner nanopartículas en nuestra sangre para ir a derrotar esas células de cáncer. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, cuando creó el cuerpo humano, ya las puso, hermanos. Ya las tenemos ahí. Nuestro Dios es un Dios sabio y es un Dios bueno. Lo que sucede es que, como decía anteriormente, nuestra mente no las deja trabajar. Hay un predicador antiguo muy grande que dijo que el que tiene a Cristo tiene todo lo que necesita y no necesita más. Pues al igual que la serpiente, Cristo fue levantado la serpiente fue levantada en el desierto para que los israelitas que habían sido mordidos por una serpiente, si volteabas a ver, la sanarías y tendrías vida. El cuerpo de Cristo Jesús, fue levantado en sacrificio para sanarnos de nuestras enfermedades, si volteamos a verlo, y creyendo en Él, asegurarnos también su regalo, que no solo es una buena vida terrenal, sino la vida eterna en la presencia de nuestro Dios, gracias a su misericordia. Hermanos, a los creyentes siempre se nos deben encontrar hablando con fe. Cuando vivimos en fe y por fe, también siempre vivimos con el gozo de nuestro Señor, con el gozo de nuestro Dios, porque a Él le place que le creamos y que le creamos de todo nuestro corazón. Ahora veamos lo contrario. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue a su tierra, cuando quiso hacer milagros en Nazaret, el pueblo donde creció con su familia, porque lo veían como un carpintero y no como hijo de Dios? Recordemos que cada quien ve lo que quiere ver. Ahí no encontró fe, sino suspicacia. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es buena semilla y no regresa vacía, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas pueden ahogarla y volverla ineficiente. Por esa razón hay que aprender lo correcto sobre riquezas según los principios bíblicos, para que no tengamos más poder sobre nosotros que su palabra. Cuando hablamos de ver milagros, es importante recordar la honra que debemos demostrar al Señor, porque Él podrá obrar maravillas solamente si creemos en su capacidad de hacerlo. La incredulidad y el afán de la vida pueden neutralizar el poder de Dios. Cuando leí esto en las Escrituras, yo también, hermano, me quedé con la boca abierta. En su tierra neutralizaron a Jesús con desprecio, descrédito, deshonra y envidia. Fue como si lo bombardearan con kriptonita. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo veamos,
Veámoslos como el Señor de señores y el milagro sucederá. No es que Jesús no tuviera poder o que lo hubiera perdido. No, lo respaldaba su Padre, nuestro Dios, pero la incredulidad de la gente se atravesaba, hermanos, y no lo dejaban hacer el milagro. Si nosotros vemos a nuestro pastor simplemente como un amigo más, sin respeto, sin honra, ¿cómo creemos que Dios lo use para bendecirnos? Proclamemos nuestra fe con valentía y defendamos lo que creemos, porque de eso depende nuestra bendición. Honremos a Jesús, demostrémosle que es nuestro Señor y Él podrá hacer su obra. Seamos congruentes, hermanos, con nuestros actos. Si decimos que Él es nuestro Señor, demostrémoslo, apreciémoslo y apreciémonos nosotros porque nos ha delegado autoridad. Recordemos que en Mateo 15 del 27 al 28 está esta historia donde la mujer samaritana le dice, después de dialogar con Jesús en lo que ella le pedía, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Todos podemos obrar milagros a través del Señor Jesús si creemos y hay honra entre nosotros. Somos hijos de Dios y Él puede escoger a través de quién bendecirá a otros. Entre esposos pueden ser usados por Dios, pero deben darse honra a pesar de sus defectos, ya que estos no serán estorbo si Dios encuentra fe en la pareja. Puedes ver a Jesús como tu mejor amigo, pero no dejes de verlo como tu Señor, a quien honras y a quien le crees con todo el corazón. Yo anteriormente les di mi testimonio del milagro que Dios obró en la salud de mi madre, cuando la llevan de aquí de McAllen a Monterrey, desahuciada por una inyección que le pusieron que estaba en mal estado de penicilina. Y la llevan a Monterrey con el afán de que yo la lleve al ISSSTE a ver si le podían hacer algo. Pero dijo mi papá, me saca allá en Monterrey, llegan allá y me saca para el garaje y me dice, mi hijo, resígnate, tu mamá está por dejarnos, va con el Señor. Muy pocas personas, y puede decirse que un 1% se salvan de una inyección de penicilina echada a perder que te pongan. No hay manera de sacarla. Entonces lloramos juntos, nos abrazamos y regresamos a la estancia donde está mi madre en la sala, y no se me olvida, entramos y mi madre le dice, está sufriendo ella, su malestar, su dolor, todo su cuerpo, y le dice, Moito, ora por mí, porque me siento muy mal. Pues bueno, yo dije, va a orar, y seguimos, ¿verdad?, luchando. Entonces mi padre se abalanza hacia ella y se postra a los pies de Cristo y le pide que se la deje. Apela a la misericordia de Dios, hermanos. Y Dios, yo siento que fue a través de Jesús, pero Dios usó a mi padre para bendecir a su esposa. Y se la dejó, pues como dice el pastor, 10 o 15 años más, que fue una bendición. Y ese milagro fue porque mi madre le dio la honra a mi padre, honró su fe, y sabedora de que por esa fe Dios lo podía usar. Hermanos, a través de mi vida y sobre todo en mi juventud, siempre amé el buscar las lecciones más hermosas en los libros para gozarme y compartirlas. Las busqué en muchos hasta encontrar el mejor. Uno vivo, con palabra viva y eficaz, que además nos prepara y nos cultiva en fe para honrar al Creador y ayudar a nuestros semejantes. Estas palabras vivas me motivaron a buscar más cerca a Dios y conocerlo más, cómo participar de su comunión y cómo honrar su semejanza y sus enseñanzas, cómo su Espíritu nos empodera en fe, en amor, en misericordia, para motivarnos y animarnos en humildad a poner por obra sus palabras. Jesús utilizaba todas las oportunidades para enseñar a sus discípulos, no siempre iba a estar con ellos. En esta ocasión, maldice a la higuera, encontramos en la lectura que acabamos de leer. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuve hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos.
El Señor Jesús sabía que no era tiempo de la higuera, pero nos quería plantar su enseñanza. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando Hitler estuvo en el poder, hermanos, en Europa, sintió que fue él el verdugo de los judíos por lo que habían hecho con Cristo, como el verdugo de Dios. Pero él increíblemente buscó en todos los libros religiosos cosas que pudieran darle poder para dominar el mundo, y una de ellas fue la Biblia. Y se puso con denuedo a buscar el arca de la alianza, porque dijo ella, esa arca tiene poderes ocultos, no sobrenaturales, y si la obtenemos nosotros, pues somos los dueños del mundo, ¿verdad? Y también buscó las escrituras, y también se dieron cuenta, al igual que muchos motivadores en la actualidad, que lo que hablamos tarde o temprano, como sale de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, tarde o temprano algo de eso se realiza, que si no es tal vez todo. Entonces Jesús mostró que, y ellos se pusieron a estudiar, también los rusos, si era cierto que las plantas no se escuchaban, y hacen los experimentos en un cuarto, ponen una planta y le echan agua y no le dice nada, van al otro cuarto, le echan agua a la otra planta y la acarician verbalmente, le dicen: qué hermosa mi plantita, va creciendo hermosa, y le echa el agua. Y la otra nomás le echa el agua y aquella le habla. La otra creció al doble, hermanos, que la primera. Entonces, ¿qué es lo que estaban comprobando? Simplemente lo que la Biblia nos dice: la creación escucha a nuestro Dios, y si le habla fuerte, claro que se intimida. La higuera se secó, pero ella supo que era con el propósito de enseñar algo. Por eso es que de nuestra boca deben de salir palabras de fe. Y dice en Marcos 11, del 20 a 24, nos da Jesús su enseñanza. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué le respondió Jesús? Dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, en días pasados, como grupo de fe, nuestra iglesia tuvo una prueba muy fuerte. Nuestra hermana Rosy tuvo su enfermedad, esa herida en su pierna, y la veíamos que yo me ponía muy triste porque veía que no se curaba. Y dije: bueno, ¿por qué no busca el mejor médico de todo Estados Unidos, más del mundo, y que le cure eso? Tanta ignorancia tenía yo, hermanos. Ella tenía el mejor médico del mundo, tenía a Jesús, y su fe tuvo retribución. Estos son los niños de Dios, hermanos. Nuestro pastor, su esposa, unidos creyéndole a Dios y esperando de Él el milagro. La veíamos tan tranquila. Mientras yo de aquí, después de que el pastor me enseñó la foto donde estaba su pie ennegrecido y la herida profunda, iba llorando en el camino antes de llegar a la casa, pidiéndole al Señor: Señor, ¿por qué? Si son tus siervos, te sirven, Señor. Pero, ¿y ella qué hacía? La veíamos tranquilita viniendo aquí al púlpito a dirigir, cuando todos los médicos dicen: usted no puede estar de pie. Su fe, hermanos, le dio fortaleza, y nuestro Señor Jesús la cobijó con su amor, y ahí la tenemos. Su herida ha sido sanada. Gran milagro de nuestro Dios, como enseñanza para nosotros. Esa enfermedad no era para mal, era para que nuestro Dios se glorificase en ella. Nuestro Señor Jesús pone énfasis en sus palabras cuando dice: porque de cierto os digo, y eso siempre quería para subrayar, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando quise conocer, hermanos, más de cerca a Dios, mi Padre Celestial, encontré que la manera
Una de las mejores maneras, tal vez, por lo pronto aquí, era por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue enviado por Él para dárnoslo a conocer. Yo le creo a Jesús. Tengo 1000 defectos, hermanos, pero le creo. No le regresemos a la carpintería. No lo veas como el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios, que está sentado en su trono a la derecha del Padre, donde intercede por ti y por mí. Pidámosle perdón si lo hemos menospreciado y si nosotros también nos hemos menospreciado. En Juan 14, del 8 al 12, hablando Felipe ahí, le dice, Jesús le dijo, porque le querían que les enseñara al Padre, a Dios. Y le dice Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Nuestro Señor Jesús, hermanos, es la imagen visible de Dios y Él es el mediador. Jesús y su Padre son uno en corazón, en mente, propósito y espíritu. Están separados, pero trabajan juntos en completa armonía y cooperación. Jesús en total sujeción a su Padre, pero Jesús nos muestra que la puerta al poder de su Padre es la fe. Si observamos los milagros de Jesús en su ministerio, encontramos algo en común: la fe que inicia en el ser que necesita el milagro o la atención. En Mateo 15, el 11, el versículo dice, como una declaración, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por eso es importante ver qué es lo que hablamos. La fe de la mujer cananea, en Mateo 15, 22 al 28, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió, guardó silencio. Y los discípulos le rogaron, despídela, pues da voces. Al fin responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y ella se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué se realizó el milagro? El Señor Jesús reconoce la fe de ella por el denuedo con que defiende lo que sabe de Él, que hace milagros, que alguna relación tiene con Dios, alguna autoridad, que tiene misericordia de los que sufren y los ayuda. Cree de corazón en lo que ha escuchado de Él, en los milagros que ha hecho, y clama a Él, esperando ser escuchada, sabiendo que si Jesús le acepta su petición, ya sería hecha. Y en humildad y en total sujeción se postra ante Él, rogándole su atención y su favor. Como consecuencia, el Señor Jesús tiene compasión de ella y honrando su fe y su actitud humilde al decirle que aún sus migajas serían suficientes para ella. Pues ella no era israelita, recordemos. Nuestro Señor Jesús le reconoce, oh mujer, grande es tu fe, y le concede su petición de acuerdo a su fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Observemos cómo ella defendió su fe, hermanos, y argumenta con el Señor Jesús. Entonces Jesús es llamado a misericordia y le concede su milagro. Dicen, hermanos, que los rayos se inician con la energía que inicia desde la tierra. Todos creemos, pero allá viene un rayo, ¿verdad? Ah, sí, viene de allá del cielo. Los científicos dicen que se inicia desde la energía que está de la tierra y atrae la energía del cielo. Y llaman o atraen la energía del cielo para cerrar el círculo y formar el rayo. Al parecer, hermanos, nuestra fe opera como el rayo, pues es la puerta que se abre para desencadenar el poder de Dios que viene del cielo, materializado en la realización de un milagro. Esto se sucede todos los días, pues Jesús nuestro Señor nos dejó su palabra para que la pongamos por obra. Recordemos en Marcos 11:23,
cuando él dice tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. En Juan 4:25, en la historia de la mujer samaritana, le dijo la mujer, sea que debe venir el Mesías, llamado el Cristo, dijo, ella estaba hablando con él. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero como tanta turbulencia había en estos momentos y tanta cosa con la gente, ella no lo escuchó, no le entendió. También en Juan 4:47, Jesús sana al hijo de un noble. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, pero aún quiso confirmar. Le habla a su sirviente y le dice, ¿a qué horas fue sano? Dijo, ayer a las 7 de la tarde. Dijo, y él recordó que era la hora en que Jesús le había dicho, ve, tu hijo está sano. Preciosos milagros, hermanos, que Dios nos muestra. Asimismo, en Juan 5 nos da a conocer la autoridad del Hijo. Cuando digo que podemos ser usados por Dios para pedir con fe de su favor y misericordia en un milagro, esperamos estar poniendo su palabra por obra. Tened fe en Dios, dijo Jesús, porque de cierto os digo, recordemos que cualquiera, y no dice que Juan o Pedro o Pablo, no dice que cualquiera. Entonces, lo que pedimos con fe, creyendo sin dudar, lo recibiremos. Nuestra fe abre la puerta o ventana del cielo y Dios en su misericordia nos comparte, hermanos, de su poder. Accesamos a su reino sobrenatural y esos milagros sin explicación lógica o científica suceden. Pero tengamos cuidado, pues estas declaraciones y milagros fueron los que asustaron a los judíos en su tiempo, hermanos, pues lo acusaron a Jesús de ser blasfemo, pues decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesús aclara su autoridad en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el versículo 21 enfatiza su máxima autoridad al decir, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan 6:28 entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dijo Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si podemos repasar los milagros de Jesús, siempre como el rayo se inician en las personas, hermanos. Jesús sana al leproso en Marcos 1, del 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué sucedió? El leproso mostró humildad. Se postró a los pies de Jesús, hincó su rodilla y le dijo con fe, si quieres puedes limpiarme. Hermanos, Jesús siempre mostró la compasión de su Padre Dios para que nosotros lo conociéramos más de cerca. Cuando Jesús sana al paralítico cargado por 4 que lo llevan a aquella casa que hemos platicado esta historia,
Batallaron para acercarse a Jesús porque la gente se arremolinaba en esa casa alrededor y no había manera de acercarse a Jesús. Por las puertas todo estaba cubierto. Ellos deciden subirse al tejado, hacer un hueco y bajar al paralítico, a esta persona que necesitaba el milagro. Pero allá no era nada más la fe del que estaba enfermo, era la fe de todos. Dijeron, si te logramos bajar, Dios te va a sanar, Jesús va a orar. Entonces, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No, pero nosotros eso, no, Señor, pues digo que ya me perdonaste los pecados, pero yo quiero caminar, yo quiero andar. Bueno, dijo que, porque le reclamaban, oye, ¿quién tiene esta autoridad para perdonar pecados? Bueno, dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que veáis que el Hijo tiene potestad. Así se hizo. En Marcos 5, del 25 al 34, la mujer con 12 años enferma de flujo de sangre, con su fe, hermanos, propició el milagro. Después de que Jesús le preguntó si lo había tocado, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Que nuevamente volvió a jalar a misericordia al Señor Jesús, su fe, hermanos. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su vestido, seré sana. No nada más ella pasó, hermanos. Dicen que cuando Jesús iba por los caminos y la gente estaba enterada de que iba a pasar el Señor Jesús por ahí, sacaban a sus enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y los ponían en la orilla del camino. Jesús no podía ir orando por cada uno, pero ellos tenían la fe de que tocando sus vestidos iban a ser sanados. Y dice que se arremolinaban con él y le tocaban, y esa fe los sanaba. No es que las vestiduras del Señor fueran mágicas, hermanos, pero Dios, a través de eso que traía él pegado a su cuerpo, le daba el poder, hacía llegar el poder de Dios a esos cuerpos enfermos, a esos cuerpos afligidos. En Marcos 9, 14, 29, Jesús sana al muchacho endemoniado. Maestro, traje a mi hijo, a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre y el muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. En Marcos 10, del 46 al 52, dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Jesús, en la multitud saliendo de Jericó, iba caminando con la multitud siguiéndole. Siempre le seguía una gran multitud. Y Bartimeo, el ciego, mendigando a la orilla del camino, sentado ahí, escuchó que venía Jesús. E inmediatamente empezó a dar gritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era su oportunidad. Comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los cercanos le pedían que callara. Pero ¿qué contestaba él? Clamaba aún más fuerte, hermanos. Era su oportunidad. Dice, yo ya estoy ciego, no veo, y no quieren que me calle. Y aquí está el que me puede sanar. Le pidieron que se callara, pero nunca se calló. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Ten confianza. ¿Qué quieres que te haga? Recordemos siempre, hermanos, que cómo vamos a hablar con fe. En días pasados me reconvenía el pastor Ángel, y le agradezco sus palabras. Siempre estamos aprendiendo. Yo creía que la palabra ojalá era de mucha fe, porque ojalá, tristemente, no, me dice, es evidencia de duda, ¿verdad? No, esa palabra, nosotros en la petición que teníamos, tenemos que ir con la fe, la certeza, y el ojalá es quién sabe, ¿verdad? No se sabe, no, nuestra palabra debe ser en la certeza de lo que esperamos. Esa es la fe, la convicción que tenemos que tener de lo que no vemos, de lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que especificarle,
Bartimeo le decía: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues parecía muy obvio: pues estoy ciego, Señor, pues dame la vista, ten misericordia de mí. Señor Jesús: bueno, pero ¿qué quieres? O sea, la misericordia es algo muy amplio. ¿Qué quieres que te haga? Dijo Bartimeo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Cuando nosotros repasamos los milagros de Jesús, encontramos muchas cosas en común, pero siempre está el pelear por nuestra fe y el argumentarle a nuestro Dios que le servimos de todo corazón y que estamos humillados ante Él y que estamos en total sugestión a Jesús, porque Dios, nuestro Padre, le dio toda la potestad sobre la creación, hermanos. Y Él está intercediendo ante el Padre, sentado a su diestra por nosotros. Aprendamos, hermanos, a ver a nuestros semejantes como hermanos en Cristo, dignos de honra, a quienes Dios puede usar para bendecirnos. Pidámosle que abra nuestros ojos espirituales, para que podamos verlo tal como es, Señor de señores, Rey de reyes, y puedas ver en otros a sus hijos, discípulos y representantes. Pidámosle, hermano, que nos enseñe sobre el honor y la fe, y que nos ayude a desechar toda incredulidad. Cuidemos cómo oímos. Busquemos escuchar solo palabras que nos edifiquen, de preferencia, hermanos. El género de incredulidad solo se elimina buscando a Dios con todo el corazón. Entonces las cosas buenas suceden. Nadie con sus ojos puestos en el reino de la tierra alcanza grandes logros. Solo con la vista en las maravillas del Señor se logran los milagros. Si usamos nuestra fe para creerle, no nos concentraremos en lo que somos, sino en lo que estamos llamados a ser. No nos veamos como somos ahora, mirémonos con los ojos de la fe, como las personas exitosas y felices que ya somos. Si creemos con esa fe de la mostaza, hermanos, todo será posible: sanidad, restauración y salvación. Muchos se limitan porque se piensan o nos pensamos indignos de recibir bendición, pero el reino de Dios opera por fe, hermanos, no por obras. No veamos qué precio debemos pagar, porque Jesús ya lo pagó. Solo creamos y oremos. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Jesús, cuando los discípulos los mandó a que hicieran milagros por Él, porque cuando Él no pudo en Nazaret, dijo: bueno, el plan A no funcionó, entre el plan B. Voy a mandar a mis discípulos, a ellos no los conocen. Ellos dicen que soy el hijo del carpintero, bueno, ok, pero ellos no los conocen. Y los mandó con toda autoridad y fueron a hacer prodigios, a sanar enfermos y demás. Pero se encontraron un problemita, que un demonio estaba muy ya en su casa y no se quería salir. Y pues le hablan al Señor: Señor, no se quiere salir este demonio, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos sacarlo? Y ya los regaña Jesús y le dice: bueno, es que este género solo sale con ayuno, ¿verdad?, y mucha oración. No es que el ayuno nos va a dar algo, sino que preparamos y aumentamos nuestra fe, porque no tenemos nada que nos haga distraer nuestra mente. Cuando comemos, hermanos, toda nuestra energía, nuestra sangre se va a los intestinos a hacer la digestión y nosotros quedamos adormilados hasta que se hace la digestión. Aquí estoy, ya recobramos otra vez. Entonces Jesús no quería que tuvieran eso, que su concentración fuera total. Era por eso el ayuno y la oración, para estar en completa comunicación con Él y poder obtener la respuesta poderosa de Dios. Y lo comparó, dijo: bueno, aumentanos la fe, Señor. Dijo: si fueres como el grano de mostaza, la más pequeña semilla de las hortalizas, tendríais fe para decirle a este sicómoro: desarráigate y échate en el mar, y Él lo haría. Y ellos se quedan pensando: Señor, es que la semilla de mostaza, hermanos, crece hasta el punto de una hortaliza, pero no se queda ahí, sigue creciendo, como que perdió la identidad. Y ella está libre de ser más grande y se convierte en un árbol donde dice Dios:
vienen y encuentran cobijo las aves del cielo y hacen sus nidos ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús quiso decirnos que seamos a través de Él como el grano de mostaza, que crezcamos todo lo que podamos en fe, y muchas personas amados de nosotros y a los que nos conocen van a poder disfrutar de nuestras bendiciones, hermanos. Dice Marcos, para terminar, 16, 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en el 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso es cuando el Señor Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, hermanos. Esas fueron las últimas palabras que les dijo. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían, viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creamos, por lo cual también hablaremos, hermanos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, porque recordemos, no andamos por vista, sino por fe. En Juan 14:12 dice: Jesús dijo: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Este versículo implica, hermanos, una promesa de Jesús a sus seguidores, de que aquellos que creen en Él y tienen fe en su nombre, serán capaces de realizar obras aún más grandes, dice, que las que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Así que, hermanos, mantengamos la fe y sigamos haciendo grandes cosas para aplicar la promesa de Jesús en nuestra vida diaria, en la fe y confianza. Mantengamos una fe sólida en Jesús y confiemos en su poder. Creamos que Él está con nosotros y que podemos hacer grandes cosas a través de Él. La fe viene por el oír y sale por el hablar. Cuando somos hombres y mujeres de fe, cuidamos lo que escuchamos y lo que hablamos. Nunca olvidemos que la palabra dice que el justo por su fe vivirá. Es decir, que la fe sirve para vivir, para salir adelante día a día. Así que debemos alimentarnos con esa palabra de fe que nos hace vivir y crecer gozándonos en la certeza de lo que se espera, con la confianza y convicción en lo que no se ve, pero que sabemos que Dios lo tiene para los que lo amamos. Hermanos, busquemos el rostro de Dios y busquemos siempre de su buena voluntad, que sabemos que es agradable y perfecta. Dios les bendiga.